Bueno, voy a contar un poco cómo estoy viendo el proceso en general. Yo lo que veo es que Argentina viene de un ciclo de 80 años en el cual la demanda, las crecientes demandas sociales, la respuesta a las crecientes demandas sociales fue más Estado y más intervención. Ese proceso nos llevó de ser un país desarrollado en la década del 40 para los estándares de aquel momento a un país con 50% de pobreza. Fuimos el único país que fue desarrollado y dejó de serlo sin haber atravesado grandes conflictos bélicos, grandes desastres naturales, conflictos étnicos o religiosos. Fue completamente obra de los argentinos. Y fue un periodo donde vimos cuestiones como la destrucción sistemática de los derechos de propiedad, confiscaciones de ahorros jubilatorios, confiscaciones de depósitos bancarios, emisión monetaria descontrolada, impuestos confiscatorios y un modelo corporativista que, inspirado en el fascismo italiano, que vino desde Perón, nos llevó a la situación que estamos a la cual está el país en el 2023. Yo creo que el gran cambio de ciclo de Argentina empieza en el 2021. Lo interesante es que es un fenómeno liberal que nació primero como un fenómeno de la antipolítica y después se configura como un fenómeno más de las ideas liberales, y nace desde los jóvenes y las clases medias bajas trabajadoras, que tradicionalmente fueron el grupo de sustento del peronismo. O sea, fue el liberalismo robándole al peronismo su base de sustentación política. Y básicamente, si uno mira lo que se está haciendo ahora y mira lo que era el país, la Argentina, de fines del siglo XIX, en términos generales son las mismas ideas, que son un país abierto al capital, abierto al comercio, abierto a la tecnología, con un Estado chico y sólidos derechos de propiedad. Si uno mira la Argentina de fines del siglo XIX, cuando asume Roca la presidencia, digamos, Roca hace realidad el sueño de Alberdi. Era un país sin territorio, porque no había control territorial, porque tenías los malones indígenas, tenías conflictos armados, sin capital, sin población y sin tecnología. Y aplicando ese modelo, pasamos en 15 años a ser el país más rico en términos per cápita, y durante el principio del siglo XX, en indicadores de desarrollo, éramos un país desarrollado para los estándares de aquel momento, ¿no? Se nos comparaba con Estados Unidos, con Australia, con Canadá. Y eso es el modelo que se está aplicando en este momento. Ahora bien, yendo un poco más al programa económico, me parece que lo mejor que se hizo, obviamente, fue encarar de lleno la cuestión fiscal, porque todas las crisis argentinas de los últimos 80 años son crisis de origen fiscal que derivan en grandes desequilibrios macroeconómicos por esa emisión para tener que financiar el gasto público, y eso termina en estallidos. La etapa 1 del programa, desde que asume el gobierno, donde se alcanza el equilibrio fiscal basado en reducir gastos, digamos, para enero del 24 ya tenía superávit fiscal con un recorte del gasto público a nivel nacional del 30%. Ahí ya sentaste las bases. La segunda etapa del programa, que es cuando Argentina deja de emitir, cuando se fija la base monetaria amplia, ahí es cuando empezás a ver una baja más acelerada de la inflación. La etapa 3 del programa, que es cuando se sale del cepo en abril, con un paquete de apoyo a la Argentina que fue muy significativo, 20.000 millones FMI, 12.000 millones Banco Mundial, 10.000 millones BID, y pasamos un régimen de flotación donde es la primera vez que Argentina tiene un tipo de cambio libre, con un nivel de reservas positivas, mucho más alto que el que teníamos antes, sin emisión, porque tenés superávit fiscal y superávit cuasi fiscal, con un fuerte control de la base monetaria, y eso te generó un aumento de la demanda de dinero, que lo que vimos es que la inflación después de la salida del cepo se desplomó, y tenemos este número del 1,5 de mayo. Yo creo que las condiciones monetarias están dadas para que Argentina tenga una inflación inferior al 1% en los próximos meses. Ahora, yendo al futuro, la etapa 4 del programa pasa por lograr la baja del riesgo país para poder volver a los mercados y la remonetización de la economía, tanto en pesos como en dólares. Argentina, por su historial, la vuelta al mercado le cuesta mucho. Yo creo que fue muy acertado la emisión del Bonte, porque si bien es deuda que es un poco cara, mientras vos tengas superávit fiscal para pagar esos intereses, yo prefiero pagar un poco más de costo financiero, que lo pago con superávit fiscal, pero asegurar el programa,
tenés margen para emitir un poco más de bonte. Yo creo que también hay margen para un bono hard dólar con algún tipo de incentivo, como fue el BOPREAL Serie 1, que se podía aplicar en la Serie A, B y C para pago de impuestos. Pero que Argentina, digamos, el gobierno tiene margen para hacer rollover parcial de deuda, apuntando a un regreso total a los mercados el año próximo. Y en ese contexto también es importante entender cómo está el mundo para la Argentina. Hay tres fenómenos que me parece que son muy relevantes en esta década. El primero es lo que pasa con los países desarrollados y la insustentabilidad fiscal de los países desarrollados. Que vos tenés hoy en Estados Unidos con una deuda superior al 100% del PBI. En el único momento que había pasado eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Era otro mundo, porque en ese momento tenías un boom de natalidad, la economía creciendo mucho. O sea, hoy, estos niveles de deuda, con un déficit de 7 puntos del PBI, donde es difícil recortar gastos, porque para bajar el déficit de Estados Unidos se tienen que meter con el tema de salud, Medicaid, Medicare, se tienen que meter con gasto en veteranos, defensa, Social Security, áreas sensibles. Ese tema con el dólar y con las tasas largas que reflejan el déficit fiscal o las perspectivas de déficit fiscal en 5 puntos es un tema global que me preocupa. El otro fenómeno es el envejecimiento poblacional. Los 15 países más grandes del mundo en términos del PBI, todos tienen tasa de natalidad inferior a 2,1 hijos por mujer, lo que significa que en el largo plazo la población cae. El único continente con natalidad positiva es África. O sea, ahí tenés un tema muy serio, que eso es para todos los que hablan de la boludez de la renta universal, es al contrario, van a faltar trabajadores. Y esperemos que la inteligencia artificial y la robótica aceleren lo suficiente su desarrollo para que no tengamos un problema por ese lado. Y el tercer aspecto son las tensiones geopolíticas. Estamos en un mundo muy convulsionado, probablemente con el nivel de tensiones más alto desde la Guerra Fría, desde la década del 60, desde la crisis de los misiles del 62. Tenés el conflicto en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, con el ataque de Ucrania a los bombarderos estratégicos rusos, que puede tener alguna respuesta. Estamos a punto, muy probablemente, de ver un ataque de Israel contra las instalaciones nucleares iraníes. Israel no tiene opción porque los ayatolás no pueden tener una bomba atómica. Es inconcebible eso, pues Israel está en todo su derecho a atacar. La frontera India-Pakistán, que tuvieron un enfrentamiento hace poco, son dos países nucleares. En el caso de Pakistán, el ejército bastante independiente del poder ejecutivo y dominado por islamitas fanáticos, y también tenés el tema del estrecho de Taiwán, ¿no? Y yo creo que ahí para Argentina, así como el tema tasas en el mundo es una contra, el tema geopolítico es un hedge natural, en el sentido que si llega a haber algún conflicto serio a nivel global, siendo un país productor de petróleo, de hidrocarburos y de minerales estratégicos y de alimentos, nos pone en una posición geopolítica muy interesante. Al mismo tiempo que controlamos la hidrovía del Paraná, por donde salen las exportaciones de 4 países, gran parte de las exportaciones agrícolas, y el estrecho de Magallanes junto con Chile. O sea, si llegara a haber un conflicto bélico entre Estados Unidos y China y quedara cerrado el canal de Panamá, realmente Argentina está en una posición sólida. Y al mismo tiempo, el potencial del sector externo, yo creo que no solamente es una cuestión económica, es una cuestión de seguridad nacional. El RI es una cuestión geopolítica y nos permite salir un poco de la dependencia del campo. Durante los últimos 200 años, el único sector de Argentina que generó un dinamismo exportador significativo fue el campo. Y vivimos preocupados por el clima. Lo que estamos viendo en esta década es que la dependencia del campo va a ser cada vez menor y que tanto hidrocarburos como minerales estratégicos tienen cada uno el potencial de generar exportaciones equivalentes a las de un complejo agrícola. Ahora bien, me van a decir, bueno, pero esos no son los sectores que generan empleo. Bueno, primero generan mucho volumen de exportaciones, generan regalías provinciales, generan impuestos nacionales, y atrás de cada uno de estos proyectos hay una red de proveedores que es enorme. O sea, eso genera, por un lado. Y por otro lado, te aporta los dólares para poder tener una macroeconomía estable y continuar con el proceso de apertura económica. El empleo lo va a generar el sector servicios, como sucede en todo el mundo. Y acá hay un miedo, yo creo que es un poco injustificado respecto a la década del 90 cuando tuviste alto desempleo.
En los 90 subiste la edad de jubilación 5 años, o sea, tuviste una incorporación importante de personas al mercado laboral. Fue el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo. Las empresas públicas estaban mucho más sobredimensionadas que en este momento. Recuerden lo que era YPF, Trenes Argentinos. Entonces, hoy yo no veo condiciones estructurales para que haya un aumento de desempleo. Y creo que en un mundo que va hacia el conservadurismo, un fenómeno liberal como el que estamos viendo en Argentina es una historia muy atractiva. Si uno mira, por ejemplo, a Trump, no tiene nada que ver con Milei. Trump es proteccionista, Milei es pro apertura comercial. Trump es déficit fiscal alto, Milei es ortodoxia fiscal. Trump es anti-inmigración, Milei hasta ahora nunca se le escuchó manifestación en contra, más allá que cuando entren al país no tengan antecedentes penales y tengan seguro de salud, que es lo lógico. Hizo algo pro inmigración ahora. Exacto. Make America Great Again es un eslogan nacionalista. Viva la libertad carajo es un eslogan liberal. O sea, yo digo que lo que estamos viendo es, mientras Trump y Estados Unidos se están distanciando de las bases que hicieron de Estados Unidos un gran país, que son los mercados abiertos, la inmigración y el dólar como moneda de reserva global, Argentina está haciendo un camino auténticamente liberal. Y eso me parece que es una historia muy atractiva en el mundo. Al mismo tiempo que los resultados del programa hablan por sí solos. Hiciste un ajuste fiscal voy a andar ya por 7 puntos del PBI. Eliminaste el déficit cuasi fiscal, bajaste 2 puntos del PBI en impuestos y tuviste un crecimiento de la economía, de la actividad económica entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024 de 6 puntos. Yo creo que Argentina, mientras mantenga las cuentas fiscales en orden, mantenga la motosierra constante, que en la medida que la economía crece, vos tenés aumento de los ingresos fiscales, y si mantenés constante el gasto, por lo menos constante, tenés un margen cada vez más grande para bajar impuestos. Ahora bien... 3 minutos. ¿Cómo? 3 minutos. Perfecto. Ahora bien, me parece muy importante la parte política. Después de octubre vos tenés que empezar a ir, yo creo que hay 2 reformas estructurales importantes. La primera es la reforma laboral. Es fundamental porque cuando una persona entra al mercado formal no solamente es lo que recauda el Estado, la financiación de la seguridad social y esas cuestiones, sino que es una persona que pasa a tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, puede acceder al crédito, engloba muchas cosas. Y lo segundo es la competencia fiscal entre las provincias. Ahí tenés un problema serio, porque ingresos brutos, por ejemplo, recauda 4 puntos del PBI, el IVA recauda 7. ¿Qué significa eso? Que ingresos brutos se acumulan en la cadena y que la tasa efectiva de ingresos brutos no es 3-4%, termina siendo 12-13%. Entonces, necesitas que las provincias compitan y eso me parece una de las reformas más importantes después de octubre. Yo creo que si se mantiene la baja de la inflación, al gobierno le debería ir muy bien en octubre, en un distrito difícil como la ciudad de Buenos Aires, porque tiene un electorado muy progresista. Hizo una muy buena elección, si sumás los votos si querés, del Lopenato y de centro derecha, es un número realmente significativo para un distrito difícil. ¿Lopenato, centro derecha? Centro derecha, centro, ¿no? Sí, sí. No, para pelear no. Sí, pero coincido. Si no me peleo más. No, coincido. Pelear. Pero bueno, la configuración de la Libertad Avanza como partido nacional me parece que es algo muy positivo y sobre todo que este cambio de ciclo es acompañado por los jóvenes, eso me parece fundamental, y que la mayoría de los argentinos empezaron a entender que lo que gasta el Estado sale de su bolsillo. Una cuestión tan básica como que lo que sale del Estado, lo que gasta el Estado, lo pagas vos, y que la emisión monetaria genera inflación, que mucha gente empiece a entender eso, es realmente algo que perdura en el tiempo. Y digo una última cosa sobre los jóvenes, tengamos en cuenta que los jóvenes que más apoyan este modelo son los que no conocieron el crecimiento económico, son los que salieron a la vida adulta después del 2011 y solo conocieron recesión e inflación. Entonces, que tengan la primera experiencia de baja inflación y crecimiento económico con un gobierno liberal genera un vínculo afectivo de largo plazo que es muy significativo, y eso yo creo que son cuestiones que ciertos indicadores como el riesgo país no lo están captando. Bueno.